Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. Vamos a dar unos minutitos más para que acaben de llegar más colegas y se incorpore Ricardo. Yo ya ando acá. Buen día. Perfecto. Entonces, Hola, si les parece, vamos a comenzar para que aprovechemos el tiempo. En caso que ya está aquí Carla, que va a estar con nosotros en esta mañana, pues vamos a comenzar. Y primero, Patti Colchero va a hacer una introducción a la construcción de la ruta. Posteriormente, Carla Gallo de UNICEF, pues va a contarnos cuál es toda la ruta, todos los pasos de la ruta. Y posteriormente, pues ya tendremos el diálogo abierto. Así que adelante, Patti. Empecé a hablar sin micrófono. Perdón, una disculpa. Siempre empieza Ricardo con una introducción, así que perdón. No. Solo agradecerles a todos por estar acá y básicamente por el trabajo de la ruta, que ha sido un trabajo largo, arduo, complejo, bastante complejo, y la implementación un poco más. Muchas gracias a todos y todas. Vamos a sacarle provecho a este rato. ¿Hoy? Bueno, pues muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Hoy les presentaremos esta ruta de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de migración. Le agradecemos mucho que nos acompañe y haga esta presentación a Carla Gallo, oficial nacional de protección a la infancia de la Oficina de UNICEF en México. Y bueno, antes de darle la palabra a Carla, me gustaría compartir muy brevemente con ustedes el contexto de cómo se crea esta ruta. Bueno, pues inicia su elaboración a finales de 2018. En esta intervienen alrededor de 15 autoridades federales responsables de los temas de migración, refugio y protección de niños, niñas y adolescentes. Es justo el enfoque que le queremos dar a esta ruta de protección, con el apoyo de UNICEF, ACNUR y OIM. Esta ruta se aprueba el 30 de abril de 2019 en la sesión del CIPINA Nacional y también por la CONAGUA en la sesión de la Comisión de Niñez como una de las líneas estratégicas a impulsar entre Federación y Estados, lo cual es muy importante para poder implementar esta ruta. En la sesión del CIPINA de abril 2019 también se acuerda que se cree la Comisión de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado. Esta comisión sesiona un mes después, en el mes de mayo de 2019, y aprueba un plan de trabajo de 4 líneas estratégicas: promoción de los derechos de niños, niñas, adolescentes, migrantes, solicitantes de la condición de refugiados y refugiados, fortalecimiento institucional, que implicaría, bueno, pues revisión sobre el tema de armonización legislativa, fortalecimiento de las procuradurías de protección, tema de presupuesto, formación de las autoridades que están en estos 3 temas. También la línea de cuidados alternativos y la socialización e implementación de la ruta de protección. Esta comisión, pues, sí, sesionó solamente una vez, ¿no? En este mes de mayo de 2019, ya que con el cambio de la política migratoria el año pasado, por instrucción presidencial, cualquier tema relacionado con migración se tendría que revisar y acordar en un espacio conducido por la Cancillería, la Comisión Intersecretarial. Esta comisión formó 6 grupos de trabajo que sesionaron, la verdad, muy pocas veces, y en 2020 prácticamente se detuvo el trabajo a partir de la pandemia. La comisión del CIPINA había creado un grupo de trabajo para darle seguimiento al plan de acción aprobado, y este grupo de trabajo, constituido por representantes de las personas titulares que integran la comisión, entonces hay organizaciones de la sociedad civil, están las agencias de Naciones Unidas y las autoridades federales. Entonces, al no sesionar esta comisión intersecretarial, el grupo de trabajo
continuó reuniéndose al inicio del aislamiento de la pandemia y acordó realizar conversatorios con las autoridades estatales y municipales, sobre todo de estos estados donde están las rutas migratorias, para socializar esta ruta. Y bueno, pues yo agradezco a varias de las personas del grupo de trabajo que estén ahorita con nosotros, porque además enriquecerán mucho, ¿no?, el diálogo que tengamos hoy en esta sesión. A la fecha, y bueno, esto ya después si quieren lo podemos ampliar, pero hemos llevado a cabo 10 conversatorios en 10 entidades federativas convocados por los sistemas estatales, por las secretarías ejecutivas de los sistemas estatales, en los que el grupo de trabajo presenta la ruta, se dialoga, y no nada más hay autoridades estatales, también hay autoridades municipales, lo cual es muy importante, y ya les contaremos un poco cómo ha sido este diálogo con estas autoridades, y se revisan temas particulares de la entidad o de coordinación con las autoridades federales. Pero bueno, déjenme presentarles a Carla Gallo Campos. Ella es abogada por la Universidad de Guadalajara y maestra en Estudios Superiores Iberoamericanos, Gestión Económica y Planeación del Desarrollo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo se ha enfocado en derechos humanos, derecho internacional público, derechos de la infancia e igualdad de género. Fue directora de la Escuela de Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas e investigadora asociada en la División de Estudios Jurídicos de esa misma institución académica. Ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal y ha realizado varias publicaciones sobre igualdad de género, acceso a la justicia, migración y derechos a la infancia. Actualmente es oficial nacional de protección de derechos de la infancia en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México, UNICEF, y forma parte del Global Migration Group de UNICEF. Muchas gracias, Carla, y te damos la palabra. Adelante. Hola, muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación para presentar la ruta, que realmente es, como ya lo dijiste, un trabajo conjunto, ¿no?, de mucho tiempo, con mucho esfuerzo. Y bueno, gracias Ricardo, Patti y a todas y todos los que se encuentran aquí. Primero, me gustaría decir que esta ruta tiene como objetivo que lo que ya está en el marco de la norma se cumpla, y marca justo, como se llama, una ruta para que las instituciones logren articularse para que este mecanismo o el sistema de protección funcione, ¿no? Es decir, no es algo que no estaba antes ya previsto en la ley. Las competencias de las instituciones ya existían, ya existen, todo ya está, solo se hizo un esfuerzo muy grande para lograr que se entendiera cuáles son los trechos competenciales de las instituciones en los 3 órdenes de gobierno. Y no se hubiera podido lograr esto si no se hubiera participado, si no se hubiera contado con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, de las instituciones, pero sí lo quiero decir, esto no hubiera podido ocurrir sin el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, específicamente de Patricia Colchero, que ha hecho un trabajo y un esfuerzo titánico y constante, incansable, para que esto se pueda lograr. Ahora, el trabajo más difícil es que la ruta se aplique, ¿no? Pero el paso que ya se dio para UNICEF y para todas las personas que trabajamos en este tema, ¿no?, en derechos de niñas y adolescentes en situación de migración, es muy relevante. Así que, pues sí, no quería dejar de agradecer el trabajo de Patti y de la Secretaría Ejecutiva, porque lo reconocemos en UNICEF y en todas las instituciones que participan. Voy a compartir una presentación. A ver, aquí está. Me dicen, por favor, si se alcanza a ver. Sí se ve. ¿Sí? Ok. Entonces, voy Sí a se ve bien. comenzar. Gracias. Bueno, como ya mencionó Patti, pues la comisión se creó en abril de 2019, y en una sesión de reinstalación de la comisión se aprueba en lo general y por unanimidad
la ruta de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Participan muchas instituciones y organizaciones de la sociedad civil y, como comentaba, una de los puntos más importantes que quiero destacar es que responde no solo a los tratados internacionales de los que México forma parte, sino que su objetivo es garantizar de manera plena los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de migración, ya sea migrantes, refugiados, solicitantes de la condición de refugiados, en protección complementaria, en cualquier situación en la que se encuentren. Y también se alinea en lo establecido por el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Y lo más relevante es que pone esta ruta en el centro de las políticas públicas, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No se trata entonces de enfocarnos en la situación migratoria de estos niños, sino de su protección. Este es el paradigma que se rompe, ¿no? Y que todavía hay que trabajar mucho porque muchas instituciones, sobre todo, estatales y en todos los órdenes de gobierno, piensan que si es un tema migratorio, si es un asunto de niños migrantes, entonces se trata de un fuero federal, porque el control migratorio está regulado en una ley, que es la Ley de Migración, y hay una institución federal, que es el Instituto Nacional de Migración. Pues no, esto le da la vuelta al enfoque y al paradigma, y como debe ser, se enfoca en la protección y la garantía de derechos. La situación migratoria es una situación temporal que no define a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Es como la violencia. Es una situación temporal que no los define. Lo que define a los niños, niñas y adolescentes es que son sujetos de derechos. Entonces, parece fácil, pero lograr este enfoque al diseñar y trabajar y compartir con los estados y con con las instituciones federales, ha sido un gran desafío. Ahora, creo que tapa esto, ¿no? A ver, bueno, no sé. La ruta contempla, por supuesto, el interés superior del niño como el eje y guía central de todas las decisiones que se tomen por las instituciones, y su aplicación, además de los mecanismos internacionales, también garantiza el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque recordemos que ahí se encuentra el interés superior del niño también consagrado, y la propia Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que justamente esa ley fue la que permitió cambio de paradigma, tanto en asuntos migratorios como en otros temas más. Y lo que hace la ruta o intenta hacer es promover esta coordinación entre las instituciones para el cumplimiento eficaz y oportuno de sus funciones, con el objetivo de la protección, de la garantía de derechos. Obviamente tiene un marco normativo amplio, ¿no?, en la que se basa la ruta, y muchos de los, digamos, la base de su implementación son los enfoques y principios que siempre tenemos que observar, como el enfoque de género, el enfoque comunitario, el principio de no devolución, pro persona, la accesibilidad. Todo esto se encuentra en el marco. Ahora, estos enfoques en realidad y principios van a ser efectivos en la implementación de la ruta. Se utilizaron para su diseño, pero en realidad la implementación va a ser una realidad o no, que se aborden y que se tomen en cuenta estos enfoques y principios. La ruta tiene diferentes etapas. La etapa inicial es la etapa 0, que tiene que ver con el momento previo de la llegada de los niños, niñas y adolescentes migrantes. Ahora lo vamos a ver, o en situación de migración. La etapa 1 es el ingreso al territorio, una vez que toca
territorio nacional un niño, niña, adolescente, la detección de niños y las medidas urgentes. La etapa 2 es una de las claves, ¿no? De este enfoque, de este nuevo paradigma, que es la determinación del interés superior del niño por parte de las Procuradurías de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La etapa 3 es la restitución de derechos, es el cumplimiento de las acciones necesarias por las instituciones ejecutoras para que estos derechos sean garantizados. Y la etapa 4 es la preparación y transición a la vida adulta e independiente de estos niños y niñas. Voy a cambiarle. Ay, no logro cambiar. A ver. Ay, sí. Bueno, la etapa 0. La etapa 0 tiene que ver con o prevé el monitoreo antes de que lleguen los niños, niñas y adolescentes a territorio mexicano. El Perdón, Carla, monitor, no sí. cambió. ¿No cambió? No A cambió. ver, ahí están las etapas. ¿Aquí? No, ¿Ya cambió? ¿No? Ah, no. lo voy a volver a compartir porque algo Sí. pasó. Perdón. Entonces, a ver, voy a intentarlo de nuevo. Aquí está. Ujú. ¿Se ve? ¿Ahora sí? Entonces me voy a ir otra vez a la etapa Etapa 0. 0. Ay, Ahí gracias ya por se ve. avisarme. Sí. Ay, no sé qué No, pasó. ahí ya no. ¿No? Marco ¿Aquí? normativo, ahí ya. Ya. Entonces, la siguiente, ¿ya se ve? Ahora sí. Bueno, ahora sí. Entonces, el monitoreo previo tiene que ver con que algunas instituciones, no todas, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, el Instituto Nacional de Inmigración, vean, por ejemplo, revisen si hay algún movimiento masivo migratorio, por ejemplo, que venga a México, compuesto o integrado por niños, niñas, adolescentes, familias, o alguna situación, ¿no? que esté provocando y que sepamos, y el monitoreo sea saber que viene una población de niños, niñas y adolescentes, un flujo a México. Y la importancia de este monitoreo previo es que es necesario preparar la respuesta para cuando los niños y niñas lleguen a territorio mexicano. La respuesta puede ser de muchas, puede tener muchos objetivos. Uno, por ejemplo, la atención humanitaria, cuando se trata de caravanas y hay muchos niños, niñas y adolescentes, ¿qué va a pasar? Como ya lo vivimos, no hay que estar preparados. Otra puede ser prepararse también para la llegada de un grupo de niños, niñas y adolescentes que han vivido una situación específica de violencia, trata, etcétera. Esta es la etapa 0 y es muy importante para la preparación. En la etapa 1 se enmarcan las acciones institucionales que tienen que ver ya cuando hay un ingreso de un niño, niña, adolescente al territorio nacional, cómo se hace la detección de estos niños y niñas y cuáles son las medidas urgentes que deben tomarse. Este conjunto de acciones de la etapa 1 pueden tener distintas formas. Por ejemplo, si hay un niño o niña que es detectado, y aquí es importante, no solo por el Instituto Nacional de Migración, sino por cualquier persona, cualquier organización de la sociedad civil o cualquier institución, ese es un cambio también muy importante, que detecte a un niño o niña que esté herido, por ejemplo, o que esté en peligro su vida, entonces no lo tienen que llevar al Instituto Nacional de Migración, las instituciones, tienen que buscar la atención urgente de salud, ¿no? Eso es un primer paso que parece tan lógico que muchas veces no lo es tanto en la realidad y en la operación institucional, ¿no? Una vez que digamos que ya no hay riesgo a la vida, supongamos, pues lo primero que se tiene que hacer es la canalización de ese niño o niña, no al Instituto Nacional de Migración, como muchas veces se hace ahora, sino
al Centro de Asistencia Social de Primera Acogida. Eso lo vamos a ver en un segundo momento porque esto en realidad pues no existe, ¿no? Pero la ruta establece que no es el instituto quien tiene que recibir a los niños y niñas, porque no es un lugar para proteger a los niños, es un centro de detención, ¿no? Sino tienen que estar en centro de asistencia social preparado para recibir a los niños y a las niñas. ¿Quién se encarga de que, o que tiene la facultad y la obligación de que esto exista? El DIF, no el Instituto Nacional de Migración. También la ruta establece que si hay necesidades o se identifican indicios de necesidades de protección internacional, entonces igual cualquier organización, cualquier institución, incluso el instituto, deben buscar que el niño o la niña tenga acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado a través de la COMAR. Ahora, ¿qué entonces en esta etapa, si supongamos el instituto recibió o identificó a niños y niñas que entran al territorio, todas las anteriores, más la recabación de los datos de niños y niñas sin entrevista a profundidad para no revictimizar, la notificación a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que los OPIs y que ahora existen, ¿no? Informen sobre sus derechos a los niños y a las niñas y a los adolescentes, verificar la no devolución y emitir una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Digamos que esto es, en general, ustedes podrán ver ya la ruta con detalle, la etapa 1. En la etapa 2, que este es como les digo, como la clave, el paradigma y la gran diferencia que existe ahora en esta ruta, que obviamente pues, no está implementada aún por partes, en algunos lugares sí que está, pero no totalmente, ¿no? La etapa 2 se llama determinación del interés superior por parte de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y esta etapa no es más que lo que las procuradurías de protección tienen que hacer de acuerdo con sus facultades establecidas en la Ley General y en las leyes estatales de derechos de niños, niñas y adolescentes. La Ley General está en el artículo 123, pero en todas las leyes se repiten las mismas funciones, ¿no? Y en este caso, enfocadas a niños, niñas y adolescentes en situación de migración. La primera cosa que se tiene que hacer, si es que no se ha hecho en el paso 1, es la emisión de medidas urgentes, como ya sabemos, por ejemplo, si el niño corre peligro su vida, etcétera, y la derivación a un centro de asistencia social. Ahora, también la Procuraduría debe designar un representante de la niña, niño o adolescente. Esto es muy importante, es una función de la Procuraduría. Ahora, sabemos la realidad, eso lo vamos a ver después, ¿no? Pero debería de ser representado el niño o niña adolescente con un representante de la Procuraduría o en su caso con auxilio de alguna otra organización. Después tendría que hacer un diagnóstico, pero no un diagnóstico de la situación del niño o la niña, sino un diagnóstico del estado de sus derechos. ¿Cuáles derechos se encuentran violentados? ¿Cuáles derechos tienen que ser garantizados? ¿Cuáles derechos? Y no solamente los vinculados a asuntos, a temas migratorios, sino todos. Derecho a una vida libre de violencia, derecho a la identidad, derecho a estar con su familia, derecho a todos los derechos que están garantizados en la Convención y en la Ley General. Este diagnóstico se realiza por el grupo multidisciplinario, como ya sabemos que debería funcionar la Procuraduría, y con esa información se elabora el plan de restitución de derechos. Este es el momento en el que se determina el interés superior. Es decir, en este plan se incluye, por ejemplo, entre muchas otras acciones, si el niño o la niña adolescente quizás podría, en su interés superior, ser sujeto a una devolución asistida o solicitar la condición de refugiado o obtener alguna otra forma de regularización migratoria, entre otras acciones, por ejemplo, de salud,
educativas, etcétera, que pudieran identificarse que son necesarias para restituir sus derechos. En este plan se pone la acción necesaria que debe realizar el Estado, a qué institución le corresponde, a cuál institución, y esto es muy importante, le corresponde llevar a cabo el servicio, la acción para que se garantice el derecho que se detectó en el diagnóstico que ha sido vulnerado y la fecha, ¿no? Cuándo debe ser y exactamente quién lo debe cumplir. Eh, Cuando ya está listo este plan, las procuradurías emiten las medidas de protección, es decir, tú, Secretaría de Salud, y ya el punto focal de la Secretaría de Salud que se encuentre en ese estado, en ese municipio, debes proveer este servicio de atención médica para restituir este derecho que ha sido violentado en materia de salud. Y así a cada institución, incluido el Instituto Nacional de Migración. Entonces, estas medidas son una especie, la medida es más compleja, pero se traducen en un oficio que se hace llegar a las instituciones ejecutoras de las medidas de protección. ¿Cuáles son las instituciones ejecutoras de las medidas de protección? Todas aquellas instituciones de todos los órdenes de gobierno que puedan realizar una acción que garantice derechos. No hay límites, ¿no? Entonces, en este caso, una institución ejecutora de medida de protección también es el Instituto Nacional de Migración. Todas las actuaciones del Instituto Nacional de Migración deben estar ejecutadas pensando en la restitución de un derecho, en la garantía de un derecho, y no desde un enfoque migratorio en la sanción por la irregularidad o migratoria o cualquier otro motivo. Y así todas las instituciones. Pero no basta la misión de esa medida y hacerle llegar la medida de protección a la institución, sino que tiene que haber un acuerdo y una coordinación de esas instituciones ejecutoras con las procuradurías para que exista como una mirada sistémica de lo que se está haciendo y no se ejecuten las medidas de forma aislada, ¿no? Entonces, esto parte, el punto 6 es el acuerdo y coordinación entre todas las instituciones ejecutoras y la Procuraduría de Protección. Entonces, tiene que haber una persona encargada en la institución ejecutora de medidas de protección para que dialogue y acuerde cómo se va a realizar esa medida con la Procuraduría de Protección. Eso sería, en términos generales, en lo que consiste la etapa 2, que como ven no es más que el cumplimiento de las funciones de las Procuradurías de Protección. Perdón, aquí hay algo muy importante. Como sabemos, las Procuradurías de Protección no funcionan en términos, por ejemplo, del derecho penal con fueros competenciales. Es decir, no es que es una Procuraduría Federal, le corresponde un fuero federal y estatal y le corresponde a la Procuraduría Estatal porque es una... No, esto no funciona así porque la ley general establece que debe existir la concurrencia entre las procuradurías. ¿Y esto qué quiere decir? Que no es que a mí me toca, a mí no me toca. Todas las procuradurías de protección son responsables de la protección y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, de coordinar, no de ejecutar medidas por sí mismas, ¿no? Sino de coordinar la articulación de todas las instituciones que ejecutan medidas de protección para que se garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes. Aquí no es que no es mi territorio y a mí no me toca, así no es. Por eso a veces cuando una procuraduría estatal no está funcionando por cualquier razón, pueden emitir medidas las procuradurías municipales y al revés. O si una procuraduría de protección estatal todavía no está funcionando, no sé, por cualquier razón, o está la Procuraduría Federal, que obviamente no tiene toda la capacidad de responder a todo el país, pero también tiene, pensando en la concurrencia, también puede actuar. No es que esté invadiendo un territorio en sus competencias, ni mucho menos, o invadiendo competencias. Eso es clave y es muy difícil a veces de comprender por cómo se ha trabajado hasta ahora en México. Y la etapa 3 tiene que ver también, o está pensada en
¿qué va a pasar una vez que las instituciones ejecutoras, es decir, todas las instituciones que puedan garantizar derechos, reciban una medida de protección por parte de la Procuraduría, la solicitud de la medida de protección? Bueno, pues todo lo que puedan hacer y todo lo que esté ahora sí, en sus facultades, nada fuera de sus facultades, tienen que realizarlo. Por ejemplo, y estos son solo ejemplos, no está exhaustivo. El instituto, pues la regularización, ¿no? Puede tramitar la CURP, el retorno asistido si es en interés superior y lo ha determinado la Procuraduría, la notificación consular si es que no está en contra del interés superior del niño. La Comar lo que tiene que hacer el acceso al procedimiento de emisión de la resolución de reconocimiento de la condición de refugiado, la información de sus derechos, el DIF, el acceso a cuidados alternativos familiares y residenciales. Esto es importante. Los cuidados alternativos no le corresponden a la Procuraduría de Protección ni al Instituto Nacional de Migración. Por ley le corresponden al Sistema Nacional DIF. Y esto es muy importante recordarlo, porque no hay otra institución que sea encargada. Sabemos que se sustituye esta función cuando no existe por organizaciones de la sociedad civil. Ahora, por ley, el Estado, en este caso el instituto, el DIF y no el instituto, deben garantizar el acceso a los cuidados de los niños, niñas y adolescentes y a otros servicios de asistencia social. Y así salud, acceso a los servicios de salud, SEP, acceso a la educación inclusiva y también a la emisión de certificados, porque sabemos que la CURP es un problema ahora y que no permite que reciban sus certificados. La SEP debe realizar esto y otras que a veces como que olvidamos, pero son parte de la garantía de los derechos, como la recreación, la cultura, el deporte, el acceso a la justicia, la identidad. Es decir, aquí entran todos los derechos y por tanto todas las instituciones capaces o con facultades para restituir esos derechos. En la etapa 3, todas las instituciones son responsables de ejecutar medidas de protección, y eso lo dice la ley también. Deben, además, no solo recibir la notificación o la medida de protección y tratar o hacer algo para responder a esa medida, es decir, garantizar los derechos de los niños, sino también deben notificar a las procuradurías de protección que se ha cumplido esa medida de protección. Esto es clave porque si no, no se le puede dar seguimiento, no se sabe si se hizo o no la acción solicitada por la Procuraduría. Y la Procuraduría, ¿qué tendría que hacer? Y eso lo dice el artículo 123 de la Ley General, pues dar seguimiento a este cumplimiento, porque lo más importante no es que se ejecute la medida, sino que se garanticen los derechos. A veces se cumplen las medidas y no se garantizan los derechos. Eso no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? La Procuraduría determina, a ver, revisa, supervisa si esas medidas se han cumplido, si los derechos están garantizados. Si sí, bueno, se pasa a la etapa 4. Y si no, se regresa a la Procuraduría a la etapa 2 y se revisa por qué no se garantizó el derecho, por qué no se cumplió con la medida, y se vuelve a hacer digamos, el procedimiento en lo que no funcionó, en los apartados que no funcionaron. Y una vez que esto ocurre, digamos que se garantizaron los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero resulta que muchos adolescentes, sobre todo, se quedan en México como refugiados, por ejemplo, o con protección complementaria, o se van a quedar más tiempo. Y resulta que también ya son adolescentes de 17 años, 16 años. ¿Qué va a pasar cuando cumplan 18? O sea, tampoco es que vayan a estar en un centro de asistencia social especializado para niños, niñas y adolescentes, y cuando cumpla 18, pues ya les decimos adiós, sino hay que tener un plan también y acciones concretas para que esos niños, niñas y adolescentes puedan tener una vida independiente como adultos aquí en México. Y cada institución tiene un rol. Se hizo un análisis para poder diseñar esta ruta y tiene una acción o varias acciones. La Procuraduría, pues el seguimiento de estos niños y niñas adolescentes. El DIF puede promover habilidades para la vida con los programas que tiene a veces a nivel local o enfocados a estos niños y niñas. El Instituto Nacional de Migración
debe informar a estos adolescentes sobre los procedimientos que se deben observar ya cuando son residentes y vayan a ser adultos. La Secretaría de Salud fomentar una vida saludable, la Secretaría de Educación la oferta de educación formal, becas, CONAPRED, pues promover la NOM, ¿no? De igualdad laboral, no discriminación para jóvenes. Bienestar también tiene un rol porque hay que incluirlos en la protección social. RENAPO, pues verificar la emisión de la CUR definitiva y así tener un plan para que estos niñas, niños y adolescentes en esta etapa 4, sobre todo adolescentes, estén preparados para la vida adulta e independiente en un país en el que no nacieron, pero que tiene obligación de garantizarles sus derechos. Ahora, este modelo esta ruta, perdón, no sé, me avisan si ya se me acabó el tiempo. Esta ruta tiene también un apartado que está en la etapa 3, ¿no? O sea, es parte de la etapa 3, porque dice acceso, si se fijan, DIP, acceso a cuidados alternativos familiares o residenciales. Esto se oye fácil, pero como sabemos es muy difícil, ¿no? Y este ha sido un tema que se ha discutido mucho tiempo. Por eso, en el Sistema Nacional de UNICEF desarrollamos en 2019 un modelo de cuidados alternativos. Ojo, este es para no acompañados, pero también hay que pensar en los modelos de alternativas al alojamiento para familias y opciones de alojamiento para familias con niños. Este se enfoca a modelos de cuidado alternativo para niños, niñas y adolescentes migrantes, solicitantes de asilo, refugiados en México. Se desarrolló por UNICEF y DIF y fue presentado por el canciller también como el modelo que se va a seguir digamos, en la política pública de cuidados alternativos, pero también en la ruta, ¿no? Que es lo más importante. Este modelo está basado en las directrices de la ONU sobre cuidados alternativos y adaptado a la realidad en México. Su objetivo principal es que se garantice la protección integral de estos niños, niñas y adolescentes a través de cuidados que les permita garantizar sus derechos y estar protegidos. Y también tiene fases, tiene 4 fases. La fase de identificación, de primera acogida, de segunda acogida y el egreso hacia la vida independiente. Como ven, está en línea completamente con la ruta. Y aquí pues hay un apartado que tiene que ver con la identificación, que es si recuerdan, en la etapa 3, ¿no? Y en la etapa 2, ¿cómo se identifica? Se identifica un niño ni adolescente en situación de migración y es referido entonces por quien sea al albergue de primera acogida. Este albergue de primera acogida se tiene ya el manual operativo y es importantísimo porque si existe este albergue de primera acogida, los niños no son llevados, ¿no? A la estación migratoria. Aunque no exista, también no deberían ser llevados. Pero este albergue de primera acogida es justamente el primer lugar a donde los niños, niñas y adolescentes llegan. Y luego hay otras opciones, ¿no? Familiares y residenciales, grupos de departamentos, cuidados residenciales a pequeña escala, familias de acogida, ya sea con familia extensa o familia ajena y la vida independiente. No lo voy a decir todo, pero en general la primera acogida es un espacio muy pequeño con capacidad máxima de 20-30 niños de corto plazo, en donde son atendidas las necesidades inmediatas de esos niños, niñas y adolescentes que han sido identificados. Esta estancia es corta, ¿no? Aquí es cuando se inicia la evaluación y el diagnóstico por parte de la Procuraduría de Protección, pero además el CAS también comienza junto con el plan de restitución en Centro de Asistencia Social a hacer el plan de vida individualizado para los niños, niñas y adolescentes y también pues hay toda una serie de servicios, apoyo médico, psicológico, ya se están haciendo intentos para lograr que exista este CAS de primera acogida, pero ya muchos lugares sabemos que hacen esto, ¿no? Muchos centros de asistencia social, sobre todo de la sociedad civil. Y también una cosa muy importante, es un lugar de puertas abiertas.
no de puertas cerradas. Los niños y niñas pueden salir a realizar actividades fuera del centro de asistencia social. Si es posible y no se pone en riesgo la integridad física y los derechos de los niños, también pueden comunicarse con sus familias, etcétera. La segunda acogida ya es para los niños y niñas que se van a quedar un tiempo un poco más extenso en México. Por ejemplo, solicitantes de asilo o ya refugiados y con protección complementaria. Esta segunda acogida tiene varias opciones. Una, las modalidades familiares, que son las que siempre hay que privilegiar, y otra, las modalidades residenciales. Y como sabemos, las modalidades familiares, digamos, son la reunificación familiar con familia extensa, por ejemplo, como sabemos, si hay un niño o niña adolescente que dice que tiene ya una hermana, un hermano o un familiar en México y que trabaja, no sé, en Nuevo León y que está regularizado y entonces, bueno, pues puede esperar los procedimientos, no solo el administrativo migratorio, sino todos los demás procedimientos, no en un CAS, un centro de asistencia social, sino con su familia. Eso ya ocurre desde hace mucho tiempo, pero en la innovación es que aquí ya se dice claramente, ¿no? Entonces, sí hay que ver si el niño o la niña adolescente tiene familia en México. Esa es una de las modalidades familiares. Otra son aquellos estados que tienen programas de acogimiento familiar con familia ajena. Ahí también pueden, con todo el procedimiento obviamente, no así nada más mandarlos con familias ajenas a los niños migrantes para que no estén en casa o refugiados, sino que se pase por todo el procedimiento que es necesario realizar cuando existe un programa de acogimiento familiar a nivel estatal y que se incluya a niños, niñas y adolescentes en situación de migración para esta segunda acogida. Ya hay experiencias de esta segunda acogida en modalidades de acogimiento familiar con familia ajena para niños y niñas y adolescentes refugiados, por ejemplo. Y las modalidades residenciales son los grupos departamentos, que son departamentos para adolescentes que viven semi-independientes, digamos como por ejemplo 17 años, que con un educador o un asesor que les está diciendo cómo organizar su vida, cómo hacer el transporte, cómo manejar su dinero, cómo proteger, etcétera, pero que no necesariamente tienen que estar en un centro de asistencia social, sino como ya lo hacen ahora de forma informal, vivir en un departamento con acompañamiento y asesoría y apoyo de las instituciones. Eso ya funciona en otros países, aquí se está tratando de hacer en algunos lugares y es mucho más adecuado para algunos adolescentes. Y los centros de asistencia social, que deben ser centros como ya dije, de puertas abiertas con actividades externas que puedan estudiar, que reciban atención psicológica, emocional, que puedan estar, digamos, esperar y a empezar a hacer también su plan de restitución, que se garanticen sus derechos de acuerdo con el plan de restitución que se ha hecho por parte de las procuradurías y todo lo que sea necesario. Y bueno, esto es muy rápido. La ruta, una cosa muy importante que me gustaría decir, voy a quitar esto, es, sabemos que esto, digamos, es un inicio para sentar el camino, la ruta para garantizar los derechos. La misma ruta elaborada por las organizaciones de la sociedad civil, que algunas se encuentran aquí con nosotros, agencias y las instituciones, elaboramos un apartado en donde dice todos los obstáculos que existen, presupuestales, de capacidad, de voluntad, de todo lo que ya sabemos que existe y que son obstáculos para poder cumplir con esta ruta, ¿no? Pero los obstáculos no pueden, digamos, por haber tantos obstáculos, no se puede decir que no se puede cumplir la ruta. Se tiene que cumplir porque eso está establecido en la norma. Ahora, ¿cómo?
hay una parte del documento de la ruta donde dice hay este obstáculo. Las procuradurías no tienen suficiente presupuesto, a veces no asumen las responsabilidades porque piensan que le toca al instituto, a veces y se proponen soluciones. Eso es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante desde el punto de vista del grupo de trabajo de la Comisión de Migración. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con el liderazgo de las instituciones, específicamente de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA. Y bueno, con esto concluyo. Muchas gracias por su atención y por escucharme tanto tiempo. Gracias, Pati. Muchas gracias, Carla. Bueno, hay aquí muchas compañeras y compañeros que forman parte del grupo que ha trabajado la ruta. Y bueno, quienes no y ya lo conocen, bueno, les estamos mandando los links y por supuesto estaremos subiendo la presentación nuevamente al Drive que les hemos compartido, y quien no lo tenga, si les pedimos por favor que se registren para poder tener su correo electrónico y seguirles mandando los correos. Y abrimos el diálogo y por favor si nos pueden decir, hacer saber quiénes desean participar a través del chat o levantando la manita, se los vamos a agradecer. Adelante, Norma. Sí, bueno, me parece un avance, digamos, muy importante, digamos, de que haya ya una perspectiva, que por lo menos, plantee, digamos, sobre todo asignación de responsabilidades y de trabajo coordinado y de todo esto. Creo que es muy importante tener claridad en un asunto que es de tanta vulnerabilidad. Y bueno, me preguntaba yo si dentro de estas fases que habían ustedes, bueno, que contempla el modelo, se dan tiempos, digamos, si se establecen tiempos para pasar de una fase a otra, ¿no? Porque si no vamos a tener quizás a todos atorados en la fase 1, ¿no? Y digamos, en esta fase 0 que está el monitoreo, que me parece fundamental para prevenir, si el monitoreo se está planteando transversalmente. Es decir, si hay alguna situación asignada, digamos, para poder hacer el seguimiento a través de las fases de las personas que están siendo atendidas, ¿no? Bueno, ese es. Gracias. Laura Martínez, de Arivac. Hola Carlita. Mucho gusto en verte y en saludarte. Pues muchas felicidades por este trabajo. De repente da como tranquilidad saber que hacen un trabajo de esta naturaleza, ¿no? Porque senta precedentes, ¿no? Y pues me llama mucho la atención lo que tú comentas, Carlita, que dices que no se están articulando muchas cosas. Hablas de un apartado que dice de qué es lo que no se está articulando y por qué no se está articulando. Y las opciones o las líneas de acción para que se articule, ¿no? Desde sociedad civil y desde estar viendo muchos casos. Recientemente vimos un caso muy fuerte de una chica de 16 años que venía de Guatemala, que se la robaron de un albergue y la lograron rescatar otros compañeros de otra asociación civil y nosotras estamos trabajando con ella. Sí hay mucha desprotección, ¿no? Con los niños y niñas migrantes y más con lo que tú comentabas de la trata de personas. Y desde mi participación en CIPINA Federal hace algunos años, nos preocupaba mucho el actuar y el accionar del PEPENA, ¿no?
creo que PEPENA, la Procuraduría de Protección, no está funcionando. Sí es doloroso ver cómo los niños y niñas y adolescentes están sufriendo esta situación, niños migrantes. Pero a mí me gustaría también preguntarte, Carla, si tú estas líneas de acción, ¿no crees que pudiera funcionar para todos los niños y niñas y adolescentes? ¿No? Acá se está aterrizando a cuestiones de niños migrantes, pero creo que esas líneas de acción se podrían retomar también para otros niños y niñas, por ejemplo, niños indígenas, ¿no? Niñas indígenas. Y los mismos niños de aquí, de cualquier, o sea, no forzosamente que tengan alguna situación como un niño migrante, ¿no? Y también, a mí me gustaría preguntarte también, ¿cómo te sientes tú de que no se pueda articular esta situación? ¿Cómo te sientes tú de que esto que tú estás proponiendo, que es muy bueno, y bueno, que lo están proponiendo varias instituciones y asociaciones, que no funcione, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes de que no funcione? E incluso también preguntarle a Ricardo Bucio, también él cómo se siente desde CIPINA, ¿no? Porque la PEPENA creo que es una instancia que si realmente funcionara, yo creo que funcionaría desde la etapa cero. Tendría que funcionar desde la etapa cero, ¿no? Entonces, pues, muchas felicidades y pues ojalá y que esto sí se pueda articular y sí pueda funcionar. Y muchas gracias por darme la palabra. Muchas gracias, Laura. Si les parece, damos dos participaciones más para que le demos la palabra a Carla, Patti y a Ricardo. Está Raquel Pastor. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlas. Carla, hace mucho que no te veía y me da muchísimo gusto saludarte. Patti, muchas felicidades. Bueno, felicito de verdad todo el trabajo. Yo creo que, bueno, ya teniendo la ruta, ya se puede empezar a trabajar que opere. Y yo la duda que quería presentarles es que esto me queda claro con niños y niñas no acompañados, pero cómo, hacías mención de que también con las familias. Entonces, pues tal vez nada más es cosa de tenerlo claro, ¿verdad? Esa es mi duda, por favor. Muchas gracias, Raquel. Si ya no hay alguien más, hay un comentario de Isabel. Excelente trabajo, como dice Carla, al principio, como podemos realmente asegurar que los derechos son realizados. Y le damos la palabra primero a Ricardo Bucio. Perdón, se me atoró el video. Bueno, pues agradecerles a todas y a todos los que no vi al inicio, y creo que esto que comentabas, Laura, evidentemente produce frustración e impotencia permanente. La situación de atención a este y otros grupos de población, pero yo creo que en términos de que se traduzca en una actividad permanente, regulada, con una obligación presupuestada, etcétera, por parte de las instituciones del Estado, necesitamos, en principio, el marco legal, ese ya lo tenemos. Incluso ahora tenemos una reforma muy importante de la ley de migración que está atorada para su publicación. Esperemos que se publique, pero ya está aprobada por ambas cámaras, y tenemos la definición de la ruta, que, como decía Carla, es la guía
de lo que hay que seguir, con las 1000 alternativas que hay, porque cada niño y cada niña es un mundo distinto, ¿no? Por eso hay que hacer todos los pasos diferenciados y no un formato, un machote en donde solo pongamos el nombre y va para adelante. Hay una parte que sí está como en una perspectiva de frustración clara, pero yo recuerdo hace 4 años, en el 2016, que con el Instituto Nacional de Migración y entonces el DIF, la Procuraduría que se acababa de crear, comenzamos a ver este procedimiento. Encontramos, por ejemplo, 8 bases iba a decir bases de datos, pero es muy rimbombante esa expresión. 8 espacios distintos en donde se pedía información, se hacía cuestionarios a los niños y a las niñas migrantes, se ponía la información en algún lado, ninguna base de datos dialogaba, y había uno de ellos, un cuestionario, era hasta de 200 preguntas, 8 veces. No tenía ningún sentido, de verdad. Ahora, tenemos ahora la definición. Lo que hemos encontrado estos años es que la autoridad, lo primero que tiene es desconocimiento, primero del marco legal, lo decía Carla con el tema de protección integral, que no es lo mismo que control migratorio. Hay un desconocimiento de la realidad, de cómo sí se está afectando la vida de niños y niñas, y también hay, sobre todo, digamos, a partir de que estos 2 se pueden subsanar, estos 2 primeros, hay un desconocimiento de qué hacer. Y esto las autoridades lo repiten en este y en todos los temas todo el tiempo. Sí, pero ¿qué hacemos? ¿Pero qué hacemos? ¿A quién le toca? ¿Cómo lo hacemos? La primera perspectiva, me parece, siempre de articulación es, bueno, pues que nos digamos aquí qué le toca a cada quien. A Pati, a Gaby, a Carla, a Raquel, y ya cada quien hace su partecita, como si la suma de las partes hiciera el todo. Y aquí la perspectiva es, no, la suma de las partes no hace el todo, ¿no? Solo la coordinación intersectorial, interinstitucional, en base al interés superior de la niñez, es lo que puede hacer la protección integral. No hay manera. Ahora, estamos hablando de protección integral y de protección especial, y aquí claramente las procuradurías hacen enorme falta. También quisiera decir que contra lo que teníamos en 2016 no hay comparación. Las procuradurías hoy son mucho más, muchas son mucho más fuertes. El personal a veces no ha crecido, pero se ha ido capacitando más. Tenemos ya decisiones judiciales, tenemos fiscalías que han entrado a los temas, tenemos cuerpos de seguridad que se han ido formando. Es un proceso muy lento, pero sí creo que es progresivo, y que en este sentido tener la ruta es un paso muy importante, porque ya no hay manera de que cada quien diga yo hice mi parte. No, tu parte está definida. Entonces vamos a valorar sobre la ruta, ¿no? Solo se puede valorar sobre la ruta. Parte de esto, creo, hizo el impulso para que se reformara la ley de migración. Ahora, con esta reforma que esperamos se va a publicar, pero esto fue parte del tema, definir que no podría quedarse al arbitrio, a la discreción de cualquier autoridad, no importa cuál, hacer lo que considerara con niños y niñas. Ahora, solo en la perspectiva de lo que mencionabas, Laura, si esto se puede aplicar a otros grupos de población, sí, con las especificidades del tema, porque me parece que lo que hemos visto también a través de esta ruta, o de la ruta que vimos hace unas semanas, la ruta de protección a niñas y madres embarazadas de 10 a 14 años, o la ruta integral de atenciones, es más un modelo de política pública, pero el de primera infancia, lo que vamos a ver con el modelo de justicia adolescente, es sí las especificidades de cada grupo de población, de cada niño y cada niña, y la diferencia de las autoridades sí establece la necesidad
de rutas más específicas, me parece. No podemos tener para la totalidad de los grupos, pero ya hemos ido construyendo. Empezamos hace unos años con un modelito para niños y niñas que viven en centros penitenciarios con sus madres. Que en algunos centros hay 1, 2, 3. En la Ciudad de México hay, me parece que como 40, 50. En Santa Marta, Catitla es el que más tiene a nivel nacional, pero ahí hay un pequeño modelo y se necesita también parte de este diagnóstico, profundizar el diagnóstico. Creo que ese no lo tenemos, Pati, en la lista de las rutas, pero podríamos ver el tema de los niños y niñas cuyos padres y madres viven en centros penitenciarios privados de la libertad. Ya no estamos hablando de los niños que viven en los centros penitenciarios, sino que tienen a padres o madres privados de la libertad y que deben de ser casi 500,000 de niños y niñas en el país, ¿no? Un mundo de niños invisibilizados ahí y con un nivel de riesgo enorme. Pero esta serie de rutas que se han presentado, sí creo que a lo mejor en alguna se puede trabajar más la de vulnerabilidad y riesgo, pero en realidad ese es el trabajo de las procuradurías, tal cual, ¿no? En la ruta de trabajo de las procuradurías es todas las condiciones que requieren medidas de protección especial porque un niño vive situaciones de vulnerabilidad, riesgo o ya tiene una violación a sus derechos. Esa es la ruta, digamos, generalizada de las procuradurías ante tantos tipos de casos que puede haber. Bien, muchas gracias. Y gracias, Carla. ¿Quién quisiera tomar la palabra? ¿Pati, Carla? Pati. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que, por supuesto que esto es un proceso pues de muy largo plazo, ¿no? Tenemos muchos obstáculos que hay que ir poco a poco, sobre los que hay que ir avanzando. Me gustaría, antes de dar como un panorama general, contestar lo que preguntaba, por ejemplo, Norma, ¿no? Dentro de las fases de de esta ruta de protección, si se dan plazos. Bueno, yo creo que la reforma, esta propuesta de reforma, que bueno, nada más hace falta que se ratifique en la Cámara de Diputados, ayudó a poner como muy claro cuáles eran estos tiempos, pero además que la Procuraduría de Protección era como el eje, ¿no? de la responsabilidad de protección de niños, niñas y adolescentes migrantes. Entonces, por ejemplo, cuando hay la detección de un niño o niña que está ingresando a nuestro país, la reforma lo que está proponiendo ahora es que inmediatamente, antes de que se haga cualquier tipo de trámite, se le notifique a la Procuraduría de Protección. Entonces, esta identificación y esta detección y esta canalización a la Procuraduría de Protección es inmediata. El diagnóstico y la elaboración del plan de restitución, ¿no? Que es, digamos, este proceso importantísimo para saber cuáles derechos han sido vulnerados y cuáles son las medidas que tienen que implementar las procuradurías, perdón, las autoridades correspondientes. Bueno, por supuesto que es de acuerdo a las posibilidades y digamos a los equipos que existen en cada una de las procuradurías, pero bueno, esto tampoco puede ser un plazo muy extendido. Máximo, yo creo que tienen como la posibilidad de hacerlo en a lo mejor una semana como máximo. El problema está más bien en el cumplimiento de este plan de restitución, cuando las procuradurías tienen que solicitar a las autoridades que den seguimiento a esto y que den cumplimiento a estas medidas de protección. Ahí es donde estamos tratando de hacer un trabajo de fortalecimiento sobre esto, sobre todo a través de los sistemas estatales y municipales, donde este tema se ponga, digamos, en el centro. A mí me parece que esa es la parte más complicada. Como monitoreo, nosotros estamos haciendo varias cosas. Uno, el monitoreo como seguimiento de la ruta. Ahora vamos a hacer un proceso para construir indicadores de proceso y de resultados de esta ruta.
Esto nos van a apoyar desde Eurosocial para poderlos elaborar, pero además estos indicadores no son indicadores de gestión, son más bien indicadores de garantía de derechos, que ese enfoque, digamos, es muy importante y bueno, pues será un trabajo largo, no tanto en la elaboración, sino realmente en poder tener, digamos, los resultados de esto. Estamos también haciendo un trabajo con los países de la red del Instituto Interamericano del Niño, que lo que busca es hacer una coordinación entre los sistemas de protección de los distintos países. Ahorita nosotros estamos con la red de Centroamérica para que tengamos este monitoreo, por ejemplo, de los flujos migratorios, pero también de cuando se va a hacer un retorno asistido, que tengamos la seguridad por parte de nosotros, de las autoridades mexicanas que estamos, bueno, que estamos, no nosotros, ¿no? Haciendo este retorno, que realmente se restituirán los derechos de estos niños y niñas en su país de origen, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí también estamos, digamos, trabajando mucho. El tema de las procuradurías de protección, claro que nos preocupa muchísimo. Por eso una de las líneas estratégicas del plan es el fortalecimiento de estas procuradurías. Hemos buscado distintas formas de apoyar, ¿no? Entonces, por supuesto, desde cursos de formación, de desarrollo de herramientas, como lo ha hecho mucho UNICEF, hasta ahora estamos teniendo conversaciones con la Defensoría Pública Federal para que apoyen, digamos, en esta parte, por ejemplo, de la representación, tanto en suplencia como en coadyuvancia. Esto puede apoyar muchísimo porque hay muchos defensores de oficio federales que están en los estados y que pueden apoyar a estas procuradurías en estos puntos. Y bueno, además, ahora con la reforma, con la propuesta de esta reforma, se requiere, digamos, revisar los presupuestos y se requiere revisar que haya mucho mayor capacidad y, por supuesto, perfiles. Yo creo que esa parte también es muy importante, pero, pues bueno, eso es en lo que hemos estado, digamos, ahorita también trabajando desde el grupo. Hemos hecho muchos cursos de formación, además de todos estos diálogos con las procuradurías. Déjenme decirles que ha sido complicado porque, en efecto, las autoridades, no solo estatales, sino sobre todo municipales, lo que consideran es que el tema migratorio, aunque sean niños y niñas, no es un tema de protección. Entonces, poder dialogar esto con ellos ha sido difícil. Creo que tenemos que hacer todavía una gran labor y tener estas interlocuciones, otra vez estos diálogos con todas estas autoridades para poder hacer entender, porque claro, un único diálogo, la ruta, incluso con lo que se ha hecho en los sistemas, todavía la verdad, y lo sabemos, no es suficiente. No se entiende que esto, que a las autoridades les toque hacer esta protección de niños, niñas y adolescentes. Muy importante ha sido, por ejemplo, que incluso por las autoridades federales como educación o como salud se hayan dado cuenta a través de estos diálogos que no había una coordinación interinstitucional entre, digamos, para la garantía de cada uno de estos derechos. Entonces, ahora la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, lo que hizo fue los lineamientos que ya existían sobre las normas de control escolar, está haciendo ya una mención específica sobre que no se le puede pedir ningún requisito ni ningún documento a niños, niñas y adolescentes para poder tener acceso a la educación. Esto, digo, ya estaba en los lineamientos, sin embargo, no, parece que no había permeado. Entonces, ahora lo que están haciendo es ya una campaña intensa con todas las áreas de control escolar para difundir esta norma y para lograr que esto pues se vuelva realidad. Eso lo detectan a través, digamos, de estos conversatorios, igual que las áreas de salud.
O sea, las áreas de salud que están participando en el grupo de trabajo, lo que se dan cuenta es que las secretarías de salud en algunos puntos, las estatales, no están coordinadas con las jurisdicciones sanitarias. Entonces, ahora, bueno, se está planteando cómo hacer igualmente un trabajo como para revisar, no, por ejemplo, en los temas de COVID, ¿no? Incluso ahí cuando la Secretaría de Salud hizo protocolos específicos para atender este tema, digamos que, bueno, pues tampoco ahí había permeado como tenía que permear, pero no nada más en eso, sino me parece que de manera general todavía hay, digamos, pues un camino largo que ellos están ahora determinando. Van a hacer primero un diagnóstico para poder hacer ya estos diálogos. Tenemos que seguir, como les decía yo, socializando en el tema, por ejemplo, de cuidados alternativos. Pues la verdad es que necesitamos fortalecer muchísimo esto. No hay casi a nivel privado, a nivel público, ¿no? Estos albergues de primera acogida y luego los albergues de segunda acogida. Ahí la verdad es que siendo niños migrantes, los CAS no están recibiendo a estos niños y menos ahora con la pandemia. Entonces, bueno, pues sobre eso tenemos que seguir avanzando mucho. Por supuesto, la política migratoria pues no ayuda, ¿no? O sea, la política migratoria es ahora de control de las fronteras, entonces lo que estamos viendo es que están pues regresando, digamos, a los niños y bueno, y a todas las personas. Entonces, pero bueno, en el nivel en que este grupo de trabajo puede, digamos, incidir, ¿no? Creo que estamos logrando detectar situaciones específicas que estamos pudiendo ir resolviendo, ¿no? Esperemos que haya un cambio en la política de Estados Unidos para que de verdad la política nuestra de migración pues sea, digamos, diferente. Sobre el tema de niños, niñas y adolescentes no acompañados, efectivamente esta ruta, digamos, sí aplica absolutamente a niños, niñas y adolescentes no acompañados. Y el problema con los niños acompañados es que no los estaban recibiendo en ninguno de los casos. O sea, no había esta posibilidad de recibir a las familias en ninguno de los albergues. Entonces, se quedaban en las estaciones migratorias y como tal, pues era mucho más difícil hacer este proceso de la ruta de migración. Sin embargo, ahora con la reforma sí se establece que niños, niñas y adolescentes acompañados no pueden estar en las estaciones migratorias y con ello, bueno, ese punto es fundamental como muchos de esta reforma, pero claro, las autoridades están asustadísimas, ¿no? De todo lo que tienen que fortalecer para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, esperemos que de verdad se ratifique en la Cámara de Diputados, porque sí es un gran avance, pero bueno, pues sí, entre lo que tenemos que hacer para el fortalecimiento de las procuradurías, pero además todo el tema de albergues, pues es un trabajo muy largo todavía que hay que hacer. Yo, Carla, te dejaría la palabra. Gracias. Bueno, primero me da gusto que me hayan invitado a esta charla porque así vi a Norma, a Raquel, a Laura, a todas que hace mucho tiempo que no veía y de verdad un gusto, ¿no? Luego también me parece, bueno, la pregunta de Norma creo que ya está contestada por Patti. O sea, es importante el seguimiento, se están haciendo indicadores. No todo se puede hacer al mismo tiempo, pero tampoco hay que esperar una etapa para cumplir la otra. Por eso hay que estar trabajando en las comisiones para que la articulación se pueda hacer de manera simultánea y con una comprensión sistémica de lo que se debe hacer. O sea, las etapas no deben estar separadas, participan casi las mismas instituciones, ¿no? Entonces es importante comentar esto. Otra, el tema de las familias, ¿no? Con niños y niñas. De hecho, es súper importante porque cuando hace un tiempo, pues todavía, ¿no? Pero hace tiempo, cuando hablábamos de que los niños, niñas y adolescentes acompañados no deberían estar en estaciones migratorias, había mucha sorpresa, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, y entonces pues ya hablábamos de las observaciones generales, bla, bla, bla.
Y ahora que, de hecho, el artículo 111 del reglamento de la ley de migración actualmente dice que no deben estar privados de libertad. Ya la reforma que está a punto de publicarse, esperemos pronto, lo reafirma y lo dice de forma más contundente. Lo importante, además de que no estén privadas de libertad las familias con los niños, que tienen niños y niñas, es que pensar que muchas veces estamos pensando en el control migratorio como solamente un espacio en donde estén las personas. En muchos países no. En muchos países el tema de control migratorio se percibe más como un procedimiento, en donde las personas pueden ir a firmar sus procedimientos, hacer sus audiencias en libertad. Sabemos que hay familias, no todas, la mayoría no, pero hay muchas familias que sí pueden estar independientemente esperando su procedimiento administrativo migratorio con amigos, con sus propios recursos, rentando un lugar, un departamentito, sí que hay. De hecho, en este momento existen familias que no tienen por qué estar en estación migratoria ni en un albergue, ¿no? Y que el procedimiento administrativo migratorio o el control migratorio no tiene por qué ser en privación de libertad ni en un espacio concreto, ¿no? Eso ha costado mucho, digamos, hacerlo. En otros países es más fácil, ¿no? Se habla del control migratorio o de la control administrativo, procedimientos administrativos migratorios, y nadie está pensando en un espacio, sino en un procedimiento, ¿no? Y en algunos países incluso dejan una voluntad o dejan lo que sea, ¿no? Algo que garantice que la familia va a seguir con el procedimiento. Ese es un primer punto, ¿no? El segundo punto es que sí, es un gran desafío porque muchas familias efectivamente pues no se van a quedar en situación de calle y ya IDC, la Secretaría Ejecutiva, la Unidad de Políticas Migratorias, muchas instituciones y organizaciones han estado trabajando para ver cómo resolver también las estancias y los lugares donde las familias puedan estar, incluso pueden estar en hoteles, ya hay familias que están en hoteles que actualmente no están ocupados por el COVID, ¿no? Entonces, digamos que hay opciones distintas, ¿no? Y hay que utilizarlas todas, ¿no? Con mucha imaginación para poder eh, garantizar ese derecho a la no detención. En cuanto al, bueno, es raro es más, creo que es la primera vez que me preguntan cómo me siento sobre esto. Es rara esa pregunta, pero qué bueno que la hiciste, Laura, porque no, resulta que si uno se pone en una perspectiva histórica, ¿no? Que creo que es importante siempre tratar de ponerse en esta perspectiva. Yo tengo el recuerdo claro de que hace muy poco tiempo, cuando hablábamos con el instituto y con cualquier otra institución sobre la no detención y lugares de puertas abiertas, y, y simplemente te decían, pero es que los niños no están detenidos, ¿no? Están alojados en las estaciones migratorias, ¿no? Todavía hay gente que lo dice, pero ya ese argumento, o sea, ya no, ¿no? O sea, de hecho con la ruta se ve claramente. Y los cambios de leyes y a veces son más fáciles que los cambios de concepción y de lógica, ¿no? Y de entendimiento. Ese cambio, desde mi punto de vista, ya se dio en México, no en la práctica, pero sí en la percepción de las instituciones todavía falta, ¿no? Pero ya, ¿no? También recuerdo hace muy pocos años que decíamos, bueno, pero es que ahí están las ONGs y UNICEF y ACNUR hablando sobre la garantía de derechos, y ahora están las secretarías ejecutivas, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina existe, está trabajando, ya no somos la única voz, está la voz y es dentro del gobierno, la voz de las secretarías ejecutivas a nivel estatal también, ¿no? Y eso ya es otro plano de entendimiento de las políticas públicas, porque ya son los gobiernos los que están poniendo en el centro a los niños y niñas con las secretarías ejecutivas y los sistemas que están conformados por todas las instituciones. Eso es el segundo tema de perspectiva histórica. Por eso estamos aquí ahora,
¿no? Entonces eso, y el tercer punto es que también el DIF no es encargado de la articulación de las respuestas para la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y antes parecía que era el DIF la única institución que le correspondía la protección y no lo hacía. O sea, porque le correspondía la asistencia social, que es otra cosa, no la articulación de las respuestas de las instituciones. Con la creación de la Procuraduría, aunque están en el DIF, eso no importa, tienen facultades articuladoras. Eso no existía. Y no solo para el asunto de migración, sino violencia, todo. Hay que aprovecharlo, ¿no? Una cosa, cuando hablábamos de, bueno, pero entonces, ¿quién va a decidir? Pues el instituto, ¿quién más? ¿No? O sea, pues es el que tiene a los niños. Bueno, pues ahora no. Por ley existen las procuradurías. 4, recuerdo perfectamente en 2017, cuando por primera vez una Procuraduría de Protección, que fue la Procuraduría Federal de Protección, emitió una medida en contra de una determinación de retorno de niños y niñas aquí en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración. El instituto ya había decidido, ya había ordenado la devolución de unos niños de Guatemala. Esos niños y niñas no podían volver porque iban a ser perseguidos en su país, pero el instituto ya había ordenado. La Procuraduría Federal de Protección, por primera vez en todos estos años que por lo menos yo he trabajado en este tema, hizo una medida de protección y dijo, no, estos niños y niñas, estos dos hermanitos no pueden volver a su país por esta razón, porque el plan de restitución, ¿verdad? Y entonces hubo ahí un enfrentamiento en el albergue, incluso del DIF. Y ahí, pues no hubo más. La ley es clara, incluso con la ley actual, no fueron devueltos los niños. Eso para mí fue realmente, o sea, como de otra dimensión desconocida. No pensé que pasara en México alguna vez y sí pasa. Y ahora, a partir de ese momento, hay procuradurías municipales, por ejemplo, la Procuraduría Municipal de Reynosa me llama el otro día y me dice, oye, pero esto, no puedes hacer una medida en contra del retorno. ¿Puedo? Sí, bueno, ¿no? Y se avienta, ¿no? Y lo hace y lo para, ¿no? Entonces, muchas veces también es porque no se ve el poder que tiene la Procuraduría, ¿no? Y una vez que se da cuenta, hay procuradurías que tienen la voluntad de hacerlo. ¿Falta mucho? Sí. Por eso en UNICEF hicimos el costeo del presupuesto necesario para que las procuradurías de todos los estados, y no solo en materia de migración, sino en general, como dice Laura, puedan funcionar. Por eso hicimos un montón de capacitaciones a todas las procuradurías, por eso hicimos, pero digamos que este vuelco de tuerca ya se dio. Entonces, en este momento, ¿cómo me siento? Entusiasmada, desafiada. O sea, siento que este es el momento, como hace muchos años no me sentía. Este es el momento en el que están las condiciones, a pesar de Trump y de todo, ¿no? Reales, ¿no? Porque lo más importante es este cambio, ¿no? Y si se logra y no flaqueamos y no decimos, sabes que no funcionan las procuradurías, no, al revés. O sea, me siento muy entusiasmada, siento que este es el momento, es un desafío, es muy desafiante y creo que si todo el mundo estamos enfocados en que, porque ahorita el riesgo es, ay, no sirven las procuradurías, que desaparezcan, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, me siento súper, ¿cómo decir? Llena de energía para que esto se pueda lograr y que aprovechemos esta oportunidad, no solo en temas migratorios, sino en general, ¿no? De protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y estar aquí hoy con ustedes, pues me reafirma porque son personas, ustedes yo las conozco, que han trabajado tantos años. Las transformaciones de políticas públicas y de las realidades son lentas, pero hay que aprovechar estos boosts, ¿no? Estos momentos para estar juntas y trabajar en que funcionen las cosas. Sí. Muchas gracias, Carla. Está pidiendo la palabra Isabel y queremos saber quiénes más quieren participar en esta última ronda de diálogo. Adelante, Isabel.
Hola a todos. Hola Carlita, qué placer de verte después de trabajarnos en UNICEF tantos años en el tema. Efectivamente, 2, 3 puntos quiero salientar. Muchas gracias de verdad, Pati, muchas gracias, Cipina, el equipo, todo lo que está haciendo Carla y todos los que estamos por detrás, ¿no? Es un tema que es súper importante y que el gobierno mexicano podría beneficiar muchísimo se lo veía de una otra perspectiva, ¿no? Pero 3 puntos. Primero, lo que has dicho de lo que está pasando en los estados con las procuradurías también, súper importante. Las procuradurías no saben el poder que tienen y cuánto más y más rápidamente podríamos realmente sacar las procuradurías del DIF, más poder ellas podrían tener también, para que no sean casi parte, ¿no? Segundo punto, también para decir a este grupo, nosotros ya tenemos familias de acogida para niños que están esperando que se regularice su situación, ¿no? Entonces, eso también ya estamos trabajando en eso. Es algo muy innovador y claro, también pues tiene mucho que ver con los albergues que están de puertas abiertas y que la complicación que eso hacía a tanta gente y que como lo estamos abriendo ahora. Nosotros también tenemos un albergue de puertas abiertas, que lo tenemos en Puebla, y funciona muy bien. De momento, claro, con el COVID también, con muchas restricciones COVID, pero en realidad eso son... Hay que ver otras innovaciones que podemos traer al sistema, que no cuesten mucho, porque por veces muchas cosas se detienen porque, ay, cuesta mucho dinero. No tiene que costar mucho dinero, pero hay que pensar outside the box, ¿no? Fuera de la caja y tener otras intervenciones como esto de familias de acogida para los niños que están esperando que su proceso se regularice. Yo creo que es muy bueno. Es un concepto muy nuevo también en México, pues, pero como la pandemia nos ha demostrado, había muchas cosas pensadas que nunca se podían hacer y de repente se pueden hacer. Yo creo que hay que revisar todo lo que estamos haciendo con esa lupa y ver cómo podemos avanzar en este tema. Es un tema crucial y que realmente, pues, los niños que son traumatizados por una situación de estas, pues, lo van a llevar con ellos por toda la vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como adultos responsables, asegurarnos que sus derechos son realmente restituidos? Un abrazo, Carla. Isa, qué gusto. Muchas gracias, Isabel. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Si no es así, pues les recordamos que la siguiente sesión, el próximo viernes, tendremos el tema sobre justicia adolescente y el siguiente estaríamos cerrando con compartir lo que se está haciendo sobre la Estrategia Nacional para la Educación Inclusiva. Entonces, le pedimos que, para cerrar, Pati Colchero haga un cierre de este diálogo. Sí, bueno, pues muchas gracias, Carla, muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo. La verdad, UNICEF ha sido fundamental para poder llevar este proceso, ¿no? Y bueno, pues para poder hacer esta guía también con las autoridades. Yo creo que todo lo que han construido desde UNICEF, desde que estuvo Isabel, por supuesto, pues realmente es sustantivo, ¿no? Para las autoridades sabemos que tenemos que caminar todavía un largo trecho, pero bueno, pues este entusiasmo, ¿no? Que expresa Carla, creo que todas y todos los que estamos en este grupo de trabajo, así nos sentimos, estamos viendo que a pesar de todos estos obstáculos, ¿no? De esta política migratoria y de todo esto que ya hemos dicho, tenemos una oportunidad de hacer cambios en distintos niveles. Entonces, bueno, pues nosotros, digamos, continuaremos, ¿no? Esta interlocución con las autoridades estatales y municipales ha sido de verdad muy enriquecedor, tanto para ver pues cuáles son los enfoques que se tienen, pero también cuáles son las problemáticas particulares de cada uno de estos municipios donde
creo que con mucho apoyo de todas las autoridades y todos los que estamos involucrados, hemos logrado, ¿no? Empezar a mover cosas que en algún momento nos parecía que era dificilísimo de poderlo hacer. Hemos estado profundizando mucho en los temas de protección. Yo creo, y Carla, estoy segura que está de acuerdo conmigo, que la Procuraduría de Protección Federal en este tema ha tenido un rol muy importante, se está subiendo, digamos, a esto y ayudando a que esto permee en las procuradurías estatales. Ciertamente, pues sí hay desniveles, ¿no? Como también lo decía Carla, en estas procuradurías y además en los estados, pues hay procuradurías sí municipales o autoridades de primer contacto de plano, en algunas ni siquiera existen, pero bueno, pues ese es uno de los retos inmediatos, ¿no? Que tenemos que desarrollar para poder de verdad asegurar esta protección a niños, niñas y adolescentes migrantes. Perdón, yo decía que la reforma tenía que ratificarse en la Cámara, no, la reforma tiene que publicarse. Entonces, bueno, estamos esperando nada más la publicación, pero sin la publicación, digamos, esto no puede avanzar. Sabemos que esto no ha avanzado porque, pues sí, las autoridades están asustadas. Entonces, están viendo de qué forma lo podemos lograr, digamos, cumplir con lo que dice la reforma, y también sobre eso en el grupo de trabajo hemos estado caminando. Bueno, nada más decirles que el apoyo que han dado las agencias de la ONU y las organizaciones de la sociedad ha sido fundamental. Las organizaciones de la sociedad civil, cuando estamos en un conversatorio, no permiten, digamos, que se diga, ¿no? Por parte de las autoridades que todo está maravilloso, como siempre se hace cuando hay nada más un diálogo entre autoridades. Eso ha sido fundamental. Las organizaciones y las agencias siempre han puesto sobre la mesa dónde están los problemas, y eso nos ha permitido, ¿no? Que este diálogo sea mucho más fructífero, la verdad. Y algo extraño, pero que hemos logrado, es que este grupo de trabajo de autoridades federales tan complejas como el INAMI, como Comar, o como la misma Procuraduría de Protección, que en un momento eran absolutamente cerrados, se han abierto a revisar estos temas, se han abierto a discutir, lo cual antes era impensable. Entonces, bueno, pues muchos retos, la verdad, pero creo que pues vamos avanzando. Yo les agradezco mucho el que hayan estado aquí y sus preguntas y sus observaciones. Y bueno, pues seguiremos informando sobre estos avances en la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos, y les enviamos, próximamente les estaremos mandando la liga para nuestro siguiente conversatorio. Buen día. Gracias. Buen día. Gracias, Carla.